Le importará Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. Muy buenas tardes, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto nuevamente venir ante la presencia de nuestro Dios. Estamos en el culto de miércoles, dispuestos a alabar y glorificar su santo nombre. Gracias a Dios que nos ha permitido una vez más terminar este día laboral, y aquí estamos juntos, reunidos, dispuestos a disfrutar de esta palabra que el Señor tiene de lo alto para el día de hoy. Queremos recordarle de que si usted tiene algún agradecimiento, alguna petición, lo pueda dejar ahí en el chat y vamos a estar orando por cada petición y por cada agradecimiento. Se lo pondremos en las manos de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una pequeña oración para iniciar la reflexión de esta tarde. Oremos. Bendito y cariñoso Padre que está en el cielo, gracias le damos una vez más, Señor, por el privilegio que nos concede de venir ante su presencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar su palabra. Le pedimos que su Espíritu Santo nos dirija y que podamos salir bendecidos, Señor, junto con mis hermanos. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentre y que esta tarde sea de gran bendición la palabra que usted tiene de lo alto. Le quiero poner delante de usted a los enfermos de nuestra iglesia, Señor, que usted pueda seguir supliendo salud para ellos. Y también le quiero poner delante a usted las peticiones y agradecimientos que mis hermanos traen ante su presencia. Gracias, Señor, porque siempre nos escucha. Se lo pido en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la reflexión de esta tarde-noche la vamos a tener en el libro de San Marcos, en el capítulo número 5, en los versículos del 21
al 23. San Marcos, capítulo 5, del 21 al 23. La leo. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. No cabe duda de que cada pasaje de la Escritura es un texto para indagar, para descubrir, para encontrarse con lecciones que nos ayudan en nuestro diario vivir. En este relato parece ser que este hombre ha buscado todos los recursos que pueda para curar a su hija, pero nada la puede curar. Y en medio de su desesperación, escucha que Jesús ha llegado a la ciudad y sale en busca de Jesús. Cuando este hombre comienza a caminar buscando a Jesús, se hace una y otra vez la misma pregunta. Posiblemente nosotros nos hemos preguntado o hecho esta pregunta: ¿podrá Jesús curar a mi hija? Este hombre estaba desesperado. No había nada que le complaciera tanto como la salud de su hija. Ahora, hablemos un poco de Jairo. ¿Quién era Jairo? Él era uno de los principales de la sinagoga. Era responsable o era el jefe de la sinagoga. Jairo era una de las personas importantes y más respetadas de la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que hacía un principal de la sinagoga? Tenía que hacer muchas cosas. Él era el administrador de la sinagoga, él era el que se encargaba de comprar, él era el que se encargaba de las finanzas, de la economía, pero también era el que presidía el consejo de los ancianos. Él era el que era responsable de buscar quién iba a dar la lectura bíblica o quién iba a predicar, algo así por el estilo. Él era el responsable de que todo funcionase bien. Todo esto hacía Jairo. Ahora, ¿por qué la Escritura registra la experiencia de Jairo? ¿Por qué quedó el relato de él ahí en la Escritura? Porque la experiencia de este hombre nos va a introducir en un tema muy importante, bastante interesante para nuestras vidas. ¿Qué pasa en tu vida cuando la muerte llama a tu puerta, a la puerta de tu casa? Sucede algo curioso. Todos quedamos libres de las trampas que nos atan a este mundo. Esta tarde vamos a ver algunas trampas de las que Jairo se libró. Y la primera trampa de la que Jairo se libró fue la trampa de los prejuicios. Un prejuicio es como un muro que se levanta delante de uno y que no lo deja ver la realidad. Es un muro que se levanta delante de uno y no deja ver las cosas como son. Los prejuicios tienen un signo negativo porque los prejuicios tienen la tendencia a privarte de las alegrías y de los disfrutes. Digamos que las personas que tienen muchos prejuicios ríen poco y no disfrutan de las cosas. Y Jairo tenía un prejuicio contra Jesús. Jairo pensaba que Jesús era una persona no grata, es decir, una persona que es mejor tenerlo lejos que tenerlo cerca. Porque en la mentalidad judía había, digamos, 4 motivos que hacían que tuvieran prejuicios contra Jesús. Y el primer motivo es que Jesús era un hombre pobre. Y si era pobre, por algo será. Recordemos que en la mentalidad judía la riqueza era una consecuencia de la bendición de Dios. Así que la pobreza era lo contrario. Así que el primer motivo era que Jesús era un hombre pobre. El segundo motivo es que Jesús se juntaba con la gente más pecadora. Y para la mentalidad judía, los más pecadores de todos eran los publicanos y las rameras. Pero es que además Jesús
transgredía el sábado curando enfermos y, por si fuera poco, no respetaba las tradiciones de los judíos. Así que por todo eso Jesús era rechazado. Ahora, si Jairo veía en Jesús todo eso, entonces ¿por qué fue a buscarlo? Porque cuando la muerte, cuando la enfermedad, cuando algún problema llama a la puerta de tu casa, hay una cosa que se destruye: los prejuicios. La muerte es mala, pero con frecuencia nos hace mucho bien. La enfermedad es mala, los problemas son malos, pero con frecuencia nos hacen mucho bien porque derriba los muros que nos impiden ir a Jesús. La segunda trampa de la que Jairo se libró fue la trampa del orgullo. El orgullo muchas veces es creerse más y mejor que los demás. El orgullo muchas veces hace que cuando hables del yo lo hagas en una forma grande y con mayúsculas, pero cuando hablas de los demás, del tú o de él, lo vas a hacer en pequeño y en minúsculas. Un gran inconveniente del orgullo es que te quita la objetividad, es decir, tú no vas a ver las cosas como son, sino que vas a empezar a verlas como a ti te gustaría que fuesen. Por eso cuando Jairo se miraba a sí mismo, se veía como una persona santa, justa y buena, pero cuando Jairo miraba a Jesús, lo miraba como una persona mala, rebelde y pecadora. Ahora, ¿será que Jairo, en condiciones normales, se habría ido a buscar a Jesús? Yo creo que Jairo, en condiciones normales, jamás hubiese ido a buscar a Jesús. Yo creo que él no lo hubiese ido a buscar. Pero, ¿y entonces por qué fue a buscarlo? Nuevamente, porque cuando la muerte, cuando la enfermedad toca la puerta de tu casa, hay otra cosa que se destruye: el orgullo. Y cuando uno no tiene orgullo en su corazón, uno es capaz de humillarse. Uno es capaz de humillarse delante de Jesús. Por eso Jairo no solamente fue a ver a Jesús, sino que fue capaz de postrarse delante de Jesús. Y no solo eso, fue capaz de hacer esto delante de todo aquel gentío. Esto es increíble, pero es cierto. Recuerde que Jairo era el responsable de la sinagoga. La muerte, la enfermedad, algún problema son malos, pero con frecuencia nos hacen mucho bien, porque hace que seamos humildes, porque hace que sintamos la necesidad de buscar ayuda, porque nos hace sentir la necesidad de buscar a Jesús. Nos hace ir con humildad, y entonces somos capaces de postrarnos delante de Dios a pesar de que haya mucha gente delante. Muy bien. Hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que hasta ahora lo que hemos visto es a Jairo, ¿verdad? Un padre angustiado que busca a Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo es que Jesús actuó delante de este padre angustiado. No sé si alguna vez, al leer este relato bíblico de la hija de Jairo, te hiciste alguna vez esta pregunta. ¿No te parece que Jesús tendría que haber actuado de otra manera que como actuó con Jairo? ¿No tienes la sensación o no crees que Jesús tendría que haber actuado con más prisa o con prisa para atender la angustia de aquel padre? Cuando Jairo salió de casa de su hija, de su casa, su hija estaba a punto de morir. Cuando Jairo salió de su casa, su hija estaba a punto de morir. Jesús tendría que haberse levantado, tendría que haber ido a la casa de Jairo y atender su situación, pero no lo hizo.
entonces salieron las cosas como tienen que salir. ¿Por qué? Jesús estaba curando tranquilamente a una mujer. Todos conocemos el relato de que cuando Jairo llegó a buscar a Jesús, sucedió lo de la mujer de flujo de sangre. Jesús estaba curando tranquilamente a una mujer. Y en ese momento llegó la noticia. La hija de Jairo había muerto. Y aquí la pregunta nuevamente. ¿Por qué Jesús permitió que las cosas sucedieran como sucedieron? ¿Quién era Jesús? Cuando uno se pone a leer los evangelios, uno descubre que una de las cosas que intentan decirnos los evangelios es que Jesús era tan detallista que no se le pasaba nada. Y fíjense si era detallista. Nomás recordemos lo que pasó con aquella mujer del flujo de sangre que estaba curando en ese momento. Aquella mujer con su mano tocó su manto. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Recuerdan que había mucha gente. Por eso Pedro le dijo, Señor, todo el mundo te aprieta, todo el mundo te toca. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Ustedes se dan cuenta de la sensibilidad que tenía Jesús? ¿Saben que la hermana White, hay una cita bastante famosa que dice, ningún corazón sufriente pasa desapercibido para Jesús? Pero sigue estando la pregunta. Si esto es así, si para Jesús ningún corazón sufriente pasa desapercibido, ¿por qué se detuvo tanto en venir a la casa de Jairo? ¿Será que Jesús no se dio cuenta de la angustia de este padre? ¿Será que Jesús no se dio cuenta de que cada vez que se paraba, cada vez que se detenía, se retrasaba, cada vez que se retrasaba, aquel padre sufría? Y la respuesta la tenemos allí mismo, en el relato bíblico de Lucas capítulo 5 del 22 y 23. Vamos a leerlo nuevamente. El 22 dice, y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Yo te pregunto, ¿acaso hay algo malo en el relato bíblico? ¿Ustedes notan algo malo? ¿Ustedes pueden notar algo malo? El relato cuenta que Jairo va a Jesús. Dice que Jairo se postra delante de Jesús. Luego le pide a Jesús y por último suplica a Jesús. ¿Acaso hay algo malo en el relato? ¿Ustedes lo notan? Aparentemente no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a la pregunta. Si no hay ningún problema, entonces ¿por qué Jesús se retrasa? ¿Dónde está el problema? ¿El retraso de Jesús era casual o era intencional? ¿Saben que si uno pone cuidado al texto, uno descubre que Jairo hizo algo que no estuvo bien, que jamás debió hacer? ¿Cuál fue su error? Su error consistió en decirle a Jesús lo que tenía que hacer para salvar a su hija. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Acudimos a Jesús, nos postramos delante de Jesús, le pedimos a Jesús, le suplicamos, pero también muchas veces le decimos lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que actuar Jesús. ¿Por qué Jairo le dijo a Jesús lo que tenía que hacer? El texto dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y ahí está el problema. Jairo le dijo a Jesús lo que tenía que hacer. Hermanos, nuestro Señor, nuestro Jesús siempre quiere ir delante de nosotros. Siempre quiere ir delante de nuestras vidas. Siempre quiere ir delante de nosotros. Pero cuando nosotros nos ponemos delante de Él, cuando nosotros le queremos decir qué hacer,
el Señor nos quiere dar una lección. ¿Sabe que ese fue el error de Jairo? ¿Saben por qué motivo Jesús se retrasó a atender su problema? Jesús siempre intenta que veamos las grandes lecciones que nos dan los resultados, no las formas en que nosotros entendemos que se deben hacer las cosas. No, esas no dan resultado. Así que Jesús intencionalmente, viendo que Jairo iba adelante, quiso darle una gran enseñanza. Hermanos, lo que el texto intenta decirnos esta noche es que cuando Jesús toma las riendas de tu vida, cuando dejas que Él haga su voluntad y no la nuestra, todo comienza a cambiar, todo comienza a funcionar. Para finalizar, aquí está la última parte del relato. El relato bíblico dice que mientras Jesús estaba curando a la mujer de flujo, vinieron de la casa de Jairo para darle la noticia. ¿Cómo le han de haber dado la noticia? ¿En voz alta o en voz baja? Recordemos que están en medio de una gran multitud. ¿Será que le gritaron de lejos para darle la noticia de que su hija había muerto? ¿O fueron y comenzaron a meterse y se metieron en medio de la multitud hasta llegar al lado de Jairo y con voz baja le dijeron: Jairo, lo sentimos, tu hija ha muerto? ¿Cómo creen que le dieron la noticia? Estas noticias por lo general siempre se dan en voz baja, ¿verdad? Hermanos, con todos estos detalles estoy tratando de llegar a una conclusión. Si estos hombres le dieron la noticia a Jairo en voz baja, ¿cómo es que Jesús se enteró de la noticia? Porque recuerda que ahí había mucha gente, y donde hay mucha gente pues hay mucho ruido. ¿Cómo es que Jesús se enteró de la noticia? Ahora, no quiero que olviden lo que les voy a decir. Jesús tiene una sensibilidad tan grande que no hay detalle que se pierda. Acuérdate de la cita del Espíritu de Profecía. No hay corazón que sufra que pase desapercibido para el Maestro. Y aunque es verdad que Jesús estaba hablando con aquella mujer de flujo de sangre que estaba sanando, que acababa de sanar, es verdad que estaba con aquella mujer pendiente, estaba pendiente a la misma vez de lo que pasaba con Jairo. Por eso, inmediatamente Jesús miró a Jairo y con la seguridad que solo Dios puede dar, le dijo: Jairo, no temas, solamente cree. Los remedios de Dios son maravillosos. A partir de aquí, Jairo desaparece del relato. Jairo dejó ir a Jesús delante de él. A partir de ahí, Jesús toma las riendas de la situación. Y a partir de ahí, con rapidez, todo se empieza a solucionar. Jesús ya no se entretiene, sino que con rapidez va a la casa de Jairo. La niña que estaba muerta ahora recupera la vida. Aquel padre que estaba hundido, angustiado, ahora recupera la alegría. Y la familia que estaba destrozada, ahora se abraza porque la vida ha vuelto y con ella las ganas de vivir. Mis hermanos, cuando el Señor toma las riendas de tu vida, hasta los problemas más complicados encuentran solución. ¿Tienes algún problema? Haz lo que hizo Jairo. Ve a Jesús y pídele ayuda. Cuando vamos a Jesús, descubrimos que la solución al problema de tu vida está en Jesús. La solución al problema de la familia, de mi esposa, de mi hijo, la solución está en Jesús. El problema de mi amigo, de mis compañeros de trabajo, de todos está en Jesús. En tu relación con Jesús
puedas acercarte, puedes postrarte delante de Él, puedes pedirle, puedes suplicarle, pero no le digas a Jesús lo que tiene que hacer. Deja que vaya delante de ti. Deja que Él haga las cosas a su manera, porque Dios tiene 1000 formas diferentes de solucionar tu problema, tu enfermedad, tu necesidad. Vayamos a Jesús, pidámosle ayuda y dejemos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Espero que en esta tarde, esta reflexión, podamos confiar plenamente en el poder, en el poder transformador de nuestro Dios, y pongamos nuestras vidas en sus manos. Y recuerda que no importa cuán grande, cuán chico sea tu problema, Jesús lo puede solucionar. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente gracias, Señor, porque nos das esta bendita esperanza, Señor, de que no importa en la situación que estemos en este momento, tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes, Señor, que en este momento posiblemente estamos en el hospital. Tú sabes, Señor, que en este momento posiblemente estamos necesitando de trabajo. Tú sabes que en este momento posiblemente estamos necesitando de algún trámite legal, Señor. Tú lo sabes, Señor. Y en este momento te pedimos, Padre, que tomes control de nuestras vidas. Te pido, Señor, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Y te pedimos, Señor, que siempre podamos decidir que tú vayas delante de nosotros, Padre. Gracias te damos porque siempre nos das la esperanza de que tú estás al control de nuestras vidas, Padre. Y no solamente esperanza, sino que así es, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, porque nos amas de una manera incomprensible. En este momento te aceptamos como nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque nos das esa paz que muchas veces necesitamos. Te pido todas estas cosas en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Cuando las lágrimas nublen tu fe, si de tu vida perdiste el valor, pero para aquellos que confían en el Señor, nada está perdido, Él tiene el control. Confía en Dios, enjugará tus lágrimas, te mostrará el camino que debes andar. Confía en Dios, entrégale tu vida, porque nada está perdido si confías en Dios. Nunca podrás decir, Dios no me habló, porque en este lugar su voz se escuchó. Porque para aquellos que confían en el Señor, nada está perdido, Él tiene el control. Confía en Dios, enjugará tus lágrimas, te mostrará el camino que debes andar. Confía